Son indígenas Semberá y viven en este campamento improvisado en Bogotá, en el Parque Tercer Milenio. Llegaron escapando de la violencia hace más de un año. En Bogotá vivían de las artesanías que vendían a los turistas. Pero el coronavirus cerró la ciudad. Sin turistas y sin dinero, fueron desalojados de los lugares donde vivían en arriendo. Por eso ahora exigen ayuda al gobierno. Nosotros aquí no venimos ni a hacer daño, nosotros somos campesinos como indígenas, somos colombianos, tenemos derechos. Los niños también tienen derechos. Como víctimas de desplazamiento forzado, los indígenas tienen derecho a un apoyo gubernamental. Las instituciones les dieron un auxilio económico temporal que gastaron en pagar el arriendo, pero que ya se acabó. Por eso nosotros vinieron a este lugar para cumplirse, porque nosotros no estamos cumpliendo y el gobierno siempre estaba engañando a nosotros. Tomarse los parques es una forma de protesta con la que los Semberá intentan despertar la atención de las autoridades. Hace un mes estaban en Ciudad Bolívar, donde trataron de negociar con la alcaldía que pagara los arriendos de las familias. Y lo que creo es que a ellos se les debe garantizar los derechos fundamentales como víctimas en sus territorios para que vuelvan a tener condiciones como las tenían antes cuando fueron víctimas del conflicto armado. Durante los últimos 10 años, el antropólogo Diego Salamanca ha trabajado con los indígenas desplazados en Bogotá y conoce de primera mano el impacto que tiene el conflicto en las comunidades. El conflicto armado se convierte en una amenaza para la pervivencia física y cultural de los pueblos. Y esto, digamos, que es una realidad que la Corte Constitucional ha reconocido y que la normativa también ha reconocido, y es que si hay una deuda histórica y hay una deuda social y hay una deuda política del Estado colombiano y la sociedad colombiana con los pueblos, y esa deuda tiene que materializarse en garantizar su pervivencia física y cultural. Otra de las comunidades indígenas desplazadas en Bogotá son los huitotos, quienes tuvieron que cambiar su territorio por casas de lata y de lona plástica. Y aquí este caño, este monte, no tiene animales, porque uno es cazador, es pescador. Esos caños están contaminados, son aguas negras, no hay pescado. Entonces, no tanto el extrañar, sino el sufrimiento sentimental, moral, psicológico de la familia es eso. Es extrañar su selva, su cacería, ¿sí? Su pescado, ¿sí? Sus cánticos. Aquí es un monte sin pájaros, sin cánticos, como un cuerpo sin espíritu. Entonces uno extraña eso. Y el frío, aquí el frío lo mata a uno. Los indígenas confían en que su medicina tradicional les ayude a enfrentar el coronavirus. El gobierno envió una pequeña brigada de salud para hacerles pruebas. No alcanzaron para todos, pero al menos vinieron. Hasta sus territorios las brigadas médicas jamás han llegado. Y eso también, digamos, que está muy ligado al reconocer que Colombia también es un país que es estructuralmente racista. Sí, porque las zonas más pobres del país son las zonas donde además hacen presencia las comunidades étnicas, y sigue siendo un problema que no se atiende. Bajo esta coyuntura, el regreso de las comunidades indígenas a su territorio es cada vez más improbable. No está preparado el país colombiano y sus regiones para recibir sus víctimas, sus desplazados que salieron. Entonces, a veces es mucho mejor para las familias, dentro de su pobreza y inhumano en la ciudad, quedarse en la ciudad que regresar a su territorio. Pero la idea es regresar. En la noche, las autoridades llegan al Parque Tercer Milenio para negociar de nuevo con los Semberá. De parte de la Unidad para las Víctimas, se han atendido con una entrega de un giro extraordinario a estas familias por un valor de 420.000 pesos, que han recibido 157 familias. La emergencia también ha convocado a otros pueblos indígenas que participan de la reunión en calidad de testigos. Nuestros ancestros son indígenas, sus ancestros son indígenas, entonces creo que es el llamado a decir que no somos diferentes, somos iguales, tenemos los mismos derechos. De momento, los indígenas no podrán volver a sus territorios. Seguirán siendo los hijos de la selva, desplazados al cemento.